Mi madre me echó por su nueva familia, luego me exigió dinero para la universidad de mis hermanos, cuando se enteró de que tenía éxito. Para poner las cosas en perspectiva, mi madre me dio a luz a los 20 años, y mi padre biológico nunca estuvo involucrado. Nunca quiso hijos, me dijo. Y como solo habían estado saliendo unos meses, cuando ella quedó embarazada, le ofreció la opción de irse, lo cual él hizo. Ella afirmó que, debido a la amargura de su ruptura, había decidido no exigirle manutención infantil, y él también se había negado a pagar. No volver a hablar nunca más fue conveniente para ambos. Ella tuvo la suerte de contar con el apoyo y el aliento inquebrantables de mis abuelos, lo que le permitió terminar sus estudios y conseguir un empleo. Ella salió con un par de hombres mientras yo era más joven, y comenzó a salir con Harry, un compañero de trabajo, cuando yo tenía unos 8 años. Antes de casarse, salieron durante más de 3 años. Aunque no éramos muy cercanos, Harry y yo nos llevábamos lo suficientemente bien como para soportarnos mutuamente en la casa. Cuando mi madre quedó embarazada, 4 años después de casarse, todos estaban eufóricos, incluyéndome a mí. En retrospectiva, probablemente debería haber sabido lo que iba a pasar, pero estaba demasiado preocupado con la idea de que mi madre siempre me apoyaría. Esperaba que mamá no me dejara ahora porque había soportado muchos desafíos criándome sola. Ella, obviamente, se distanció de mí después de casarse con Harry y comenzamos a distanciarnos, pero pensé que era solo una fase y que las cosas mejorarían. Durante su embarazo, hice todo lo posible por ser alentador, pero ella parecía enojarse cada vez que yo estaba allí. Para evitar molestarla, decidí hacerme escaso, pero parece que no fui lo suficientemente discreto. Ella y Harry me sentaron para una conversación seria 6 meses después de que ella diera a luz a gemelos. Me informaron que no podían mantenerme en la casa, ya que tenían 2 hijos que cuidar. No podían echarme legalmente sin meterse en problemas, porque yo todavía era menor de edad. Acababa de cumplir 16 años. Al resaltar la carga financiera de mantener a una familia numerosa, con sus escasos ingresos, intentaron persuadirme de lo contrario. Como habíamos estado viviendo cómodamente hasta ese momento, sinceramente, no pensé que fuera difícil mantener a 2 adultos, un adolescente y 2 niños con el salario de 2 ingenieros web. Claramente, solo me querían fuera. Realmente no quería irme, así que incluso en ese momento intenté ofrecer formas de evitarlo. Si el dinero era un problema, me ofrecía conseguir un trabajo, pero mi madre dijo que quería ahorrar dinero y recursos para los niños que lo merecían más. Ella afirmó que ellos merecían quedarse con ellos más que yo, no que lo necesitaran más. Eso fue todo lo que hizo falta para que yo decidiera que tenía que irme, porque era obvio que nadie me quería. Sabían que tenía la suficiente dignidad como para saber que no era deseado, así que solo me habían empujado en la dirección correcta, después de que me fui sin siquiera decirme a dónde debía ir. Su estrategia tuvo éxito, ya que en realidad no me habían desalojado. No fue técnicamente un desalojo, pero aún así lo consideraría lo mismo. Sentí que no tenía otra opción después de que me hubieran forzado a una situación difícil. Fui directamente a casa de mis abuelos cuando me fui ese día. Querían estar allí para los gemelos hacerse, así que aunque estaban molestos por lo que había hecho mi madre, no la ignoraron. A los 16 años, conseguí un trabajo a tiempo parcial porque ya no podía depender económicamente de mis abuelos, debido a su avanzada edad. Cuando mi madre y Harry iban a visitar a mis abuelos con los niños, los veía de vez en cuando, pero rara vez me preguntaban por mí. Tendían a ser muy formales, como si no me extrañaran en absoluto. Incluso cuando me veían, en realidad parecían felices sin mi presencia. Me entristecía la aparente disminución de la irritabilidad de mi madre, pero sabía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Hasta que llegó el momento de ir a la universidad, viví con mis abuelos. Mi madre no estaba involucrada conmigo ni siquiera entonces, así que tuve que depender de amigos para que me ayudaran a instalarme en mi dormitorio, porque mis abuelos no eran lo suficientemente mayores, ni estaban lo suficientemente sanos. Mi madre y Harry se negaron, prefiriendo conservar dinero para el futuro de los gemelos, así que tuve que solicitar un préstamo estudiantil, y uno de mis parientes lo avaló. Afortunadamente, uno de mis tíos accedió a ayudar si le aseguraba que nunca sería responsable de ninguno de los costos. Trabajé mientras estaba en la universidad para asegurarme de no atrasarme en mis pagos y para darme una ventaja financiera. Mi madre y yo apenas hablamos una vez que comencé la universidad, y solo mis abuelos estuvieron presentes cuando me gradué. Ni siquiera mi madre se molestó en felicitarme. Para evitar ser una carga para mis ancianos abuelos, comencé a trabajar y viví de forma independiente después de la universidad. Aunque no gané mucho dinero durante los primeros años, aún pude pagar la comida, los servicios públicos, el alquiler e incluso comencé a pagar mis deudas mientras ahorraba dinero para el futuro. De hecho, yo describiría eso como vivir con un ingreso limitado. Afortunadamente, las cosas finalmente mejoraron. Me tomó un tiempo, pero finalmente ascendí en mi organización. Considerando que recibí muy poca ayuda, estoy orgulloso de lo lejos que he llegado y ahora me encuentro en una posición bastante cómoda. Inesperadamente, mi madre descubrió que gano bien. A pesar de que no hemos hablado durante muchos años,
A casi los 33, actualmente ocupo un puesto de alta gerencia en la misma organización donde comencé mi carrera. Hace unos 4 meses obtuve un gran ascenso, pero quise mantenerlo en secreto, así que solo unas pocas personas selectas lo sabían. Para agradecer a mi tío por avalar mi préstamo cuando tenía problemas para pagar la universidad, le informé. Según tengo entendido, él se encontró con mi madre y Harry en una reunión familiar y la instó a ponerse en contacto conmigo para felicitarme por mi éxito. Aunque estoy seguro de que tenía buenas intenciones, no funcionó porque ella ni siquiera se puso en contacto conmigo para ofrecerme sus felicitaciones. Al final, mi madre se enteró y recientemente visitó mi casa con Harry, insistiendo en hablar conmigo. Debo señalar que no he hablado con ella desde que comencé la universidad. La bloqueé en todas partes y la saqué de mi vida después de graduarme, ya que no creí que tuviera sentido esperar que cambiara de opinión. Ella no pareció verse afectada negativamente y, para ser honesto, dudo que siquiera se diera cuenta. Solo mis abuelos, que sabían que me disgustaba hablar de mi madre, estaban en contacto conmigo y evitaban el tema. Tampoco me mantuve mucho en contacto con mi tío, así que no sabía que mi madre y Harry habían estado teniendo dificultades financieras durante algunos años. Solo cuando llegaron a mi puerta y me dijeron lo mal que se habían puesto las cosas, me enteré. Era una ilusión, pero la única razón por la que siquiera los dejé entrar fue porque esperaba que vinieran a hacer las paces. Comenzaron afirmando que mi tío les había hablado de mi ascenso y de que yo era una de las personas más jóvenes en un puesto tan destacado en mi empresa. En lugar de felicitarme por mi logro, parece que les sorprendió que se lo hubiera ocultado. Irónicamente, me sorprendió que esperaran que me comunicara con ellos y mucho menos que les diera alguna buena noticia. Además, estaban decepcionados de que los hubiera excluido de mi vida, alegando que solo era porque habían priorizado a sus hijos por encima de mí. Mantuvieron que yo debería haber sido lo suficientemente mayor para comprender sus prioridades reorganizadas y no guardar resentimiento como adolescente. Dijeron que debería haber apoyado sus decisiones en lugar de irme a vivir con mis abuelos. Ni siquiera estoy seguro de por qué pensaron que estaría de acuerdo con su decisión de expulsarme de la casa. Intentaron hacerme creer que yo era el malo por estar enojado porque me habían echado para poder pasar tiempo a solas con sus hijos. Pero así es como comenzó nuestra reunión después de todos estos años. Hablaron de lo difíciles que habían sido los últimos años para ellos, sin siquiera darme la oportunidad de explicar mi versión de la historia. Describieron cómo habían lanzado su propia empresa, pero lamentablemente no tuvo éxito, lo que resultó en pérdidas. Ahora estaban intentando compensar las pérdidas anteriores y necesitaban dinero desesperadamente, ya que los gemelos se acercaban a la edad universitaria. Entonces, vi por qué habían venido. Necesitaban ayuda financiera. No perdieron tiempo yendo directamente al grano, incluso intentando suavizarlo, alegando que yo podría compensarlos, pagando la educación de mis hermanos. Pero al principio, estaban molestos porque no los había contactado, a pesar de que me iba bien. Su intento de hacer parecer que me estaban haciendo un favor al permitirme pagar la educación universitaria de 2 niños que ya no conocía, me asombró. Les dije de inmediato que no haría eso y que era irrespetuoso de su parte creer que podían obligarme a hacerlo. Me irrité y les recordé que ellos fueron la razón por la que tuve que trabajar durante mis años universitarios y pagar mi propia educación, porque querían ahorrar para sus hijos de verdad, a quienes creían que lo merecían más que yo. Se habían negado a proporcionarme apoyo financiero en ese entonces. Les aseguré que no tenían derecho a esperar nada de mí ahora, particularmente apoyo financiero, ya que Nen nunca había cuestionado su elección de poner a los gemelos primero, y simplemente los había dejado en paz. En realidad, ya no tenían derecho a exigirme que me comunicara con ellos. En lugar de intentar controlarme emocionalmente, señalé que ahora podían usar el mismo dinero para pagar las facturas universitarias de los gemelos, porque habían deseado conservar dinero y recursos para los niños que lo merecían. No tenía nada más que decir, así que les pedí que se fueran. Fui estúpido al invitarlos a casa en primer lugar, asumiendo que podrían haber venido a expresar arrepentimiento por su trato hacia mí. Se irritaron e intentaron culpar a otros. Cuando comencé a insistir en que se fueran, me informaron que yo no era inocente en este caso. Su protección, dijeron, era que yo era demasiado entusiasta, demasiado involucrado y frecuentemente irritable mientras vivíamos todos juntos. Yo solo era un adolescente, tratando de mantenerme en contacto con mi familia a medida que se distanciaban de mí, así que no podía creer que ese fuera un problema real que tuvieran conmigo. Luego, tuvieron la audacia de afirmar que yo no era mejor que ellos, ya que había negado su petición. Dijeron que estaba olvidando todos los años que mi madre me había cuidado y me había criado sola. Dijeron que esta era mi oportunidad de compensarla a ella y a una hermana, pero que en cambio estaba siendo grosero y desagradecido. Como era un niño en ese momento, pensé que era absurdo que sacaran eso a colación. Incluso si hubiera querido, no podría haber decidido no depender de ellos. Además, no es que me estuvieran ayudando. Me echaron de la casa y me obligaron a irme tan pronto como creyeron que era lo suficientemente maduro como para manejar las cosas por mi cuenta.
Durante los siguientes 18 años, se negaron a reconocer mi existencia. Todavía me sorprendía que tuvieran el descaro de esperar que los ayudara ahora, como si les debiera algo, incluso después de todo lo que había sucedido. Durante la disputa, las cosas se pusieron bastante personales y feas, y finalmente amenacé con llamar a la policía si no se iban de mi propiedad. Mi madre me recordó todos los sacrificios que había hecho cuando yo era más joven, ostensiblemente porque quería ser una buena madre. Antes de que finalmente se fueran, después de más discusiones, dijo que yo había sido desagradecido la única vez que ella había esperado que simpatizara con su situación y permitiera poner a otras personas antes que a mí. Ahora afirmaba que, en lugar de lo contrario, yo la estaba retratando como la villana. Desde entonces, esto me ha estado molestando y tengo problemas para determinar si tengo la culpa, si he estado esperando demasiado de mi madre o si simplemente me está engañando. Decidí publicar en Reddit para obtener algunas perspectivas imparciales, aunque estoy bastante seguro de tener razón. Soy un imbécil por no pagar la matrícula universitaria de mis hermanastros solo porque mi padrastro y mi madre están teniendo dificultades financieras. Actualización 1. Mi madre se ha encargado de recordarme todo lo que hizo por mí mientras crecía desde la última vez que hablamos, hace casi 9 días. Probablemente me envía un correo electrónico cada 2 días para hacerme sentir que le debo algo. No es como si me hiciera un favor al criarme sola y estaba legalmente obligada a cuidarme. Así que realmente no entiendo el punto. Ella solo me crió cuando le convenía. Ella y su cónyuge decidieron expulsarme tan pronto como comencé a causarles problemas, citando la necesidad de ahorrar dinero para los gemelos en su futuro. Ahora que estamos en el futuro y los gemelos son adultos, creo que deberían valerse por sí mismos en lugar de perder el tiempo tratando de manipularme y hacerme sentir culpable. Aunque había estado ignorando sus correos electrónicos, decidí responder hace unos días. Le expliqué todo lo que había escrito en mi ensayo. Ella no lo tomó bien, como era de esperar, y me etiquetó de desagradecido una vez más. Simplemente le informé que llamarme nombres no alteraría la verdad, y que ya no quería tener ningún contacto con ella porque había sido una mala madre. Bloqueé su cuenta de correo electrónico después de eso, pero ella creó una nueva para seguir molestándome, ya que nunca hizo lo mismo por mí. Bloqueo esa también y seguiré haciéndolo hasta que entienda que no estoy aquí para lamentarme por ella. Para ser honesto, me alegro de que finalmente estemos teniendo esta discusión porque creo que terminará rápidamente y tendré el cierre necesario, solo porque todavía me aferraba a la esperanza de que quizás habían cambiado, de que quizás estaban allí para felicitarme y hacer las paces. Los recibí en mi casa y hablé con ellos ese día. Sin embargo, hablar con ellos me hizo darme cuenta de que simplemente no son el tipo de personas que pueden experimentar arrepentimiento, culpa o vergüenza. He renunciado por completo a la idea de hacer las paces con ellos después de que una vez más me hizo dar cuenta de lo egocéntricos y astutos que son. Actualización 2. Creo que la aparición de mi madre en mi lugar de trabajo hoy temprano fue lo más extraño que ha hecho. Afortunadamente, no estaba trabajando hoy, así que se fue muy rápido y no tuvo éxito en su intento. Me sentía un poco indispuesto, así que decidí tomarme el día libre y estoy muy contento de haberlo hecho. Definitivamente, habría montado un escándalo o habría hecho cualquier cosa para hacerme parecer tonto si hubiera estado presente. Cuando la recepcionista llamó para informarme que mi madre había llegado queriendo verme y negándose a irse a pesar de que le informaron que yo no estaba allí, supe la verdad. Cuando la pusieron al teléfono conmigo, le dije firmemente que estaba en casa, aunque ya estaba bastante ansioso por lo que pudiera hacer. Se le informó que si intentaba algo en mi lugar de trabajo, la demandaría hasta que se avergonzara demasiado como para enviar a sus hijos a la universidad. Hice todo lo posible por sonar amenazante, así que creo que realmente la asustó. Accedió a irse de inmediato, siempre que me encontrara con ella en persona, así que debe haber funcionado. Le recordé que no podía permitirse una demanda en este momento, y le informé que no estaba en posición de hacer exigencias. También mencioné que mi empleador no dudaría en demandarla si la situación empeoraba, lo que sería un escenario muy diferente, porque no serían tan indulgentes como lo había sido yo. Sería mejor que se fuera en silencio. No recibí más llamadas o notificaciones sobre el evento, así que supongo que se fue después de devolver el teléfono a la recepcionista. No puedo permitirme que esto vuelva a suceder, porque sin duda fue una situación límite. He decidido hablar con un abogado para saber qué precauciones puedo tomar. No me ha amenazado directamente, así que no estoy seguro de si esto es suficiente para obtener una orden de alejamiento, pero aún así, quiero hablar con el abogado para discutir mis alternativas. Solo tengo que esperar que esta experiencia haya sido lo suficientemente desagradable para que piense en dejarme en paz. Actualización 3. Dado que estoy muy seguro de que ahora tenemos motivos para una orden de alejamiento, supongo que no necesito considerar la posibilidad de presentar una. Cuando mi madre llegó a mi lugar de trabajo la semana pasada, pude persuadirla para que se fuera.
Sin embargo, a la luz de los acontecimientos de esta semana, creo que es necesario emitir una orden de alejamiento contra ella por el bien de todos. Ella me estaba esperando afuera de mi puerta cuando llegué a casa del trabajo hace unos días. Le informé de inmediato que no quería discutir y que llamaría a la policía si no se iba. Prácticamente se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo, haciendo que mi teléfono saliera volando de mis manos mientras me preparaba para marcar. Me maldijo y me culpó por todo lo que había salido mal en su vida mientras intentaba golpearme. Me tomó un tiempo reaccionar, ya que estaba muy sorprendido por su comportamiento insensato. Sin embargo, como hago ejercicio constantemente y soy mucho más joven que ella, me fue fácil dominarla cuando lo hice. Afortunadamente, todos los gritos habían alertado a mis vecinos sobre el problema y los hicieron llamar a la policía. Incluso vinieron a ayudarme y retuvieron a mi madre mientras esperábamos la llegada de la policía. Decidí presentar cargos cuando la policía finalmente llegó. Actualmente, ella está en muchos problemas. Además, he discutido esto con mi abogado y he solicitado una orden de alejamiento contra ella. Me han informado que Harry se ha llevado a los niños y se ha mudado con sus padres. No estoy seguro de si tiene la intención de regresar pronto. Aparentemente, la desafió sobre su comportamiento después de salvarla y le informó que no podía seguir actuando de esta manera. Ella también se peleó con él, lo que parece significar que realmente ha perdido la cabeza. Creo que le resulta difícil creer que me está yendo bien en la vida, pero, para ser honesto, ella es la culpable de sus propios problemas. No sentiré lástima por ella. Tendré la orden de alejamiento en vigor pronto y, dado que estoy ganando más dinero, ya he comenzado a pensar en mudarme a una casa más grande, ya que ahora parece el momento ideal. Voy a empezar a explorar mis alternativas. Estar vinculado a alguien así es vergonzoso. Así que, sinceramente, espero que mi madre reciba el apoyo que necesita y aprenda a comportarse normalmente. También ha sido desagradable con mis abuelos, quienes me han dicho que ya no quieren estar cerca de ella. La única persona a la que puede culpar por el hecho de que todos la eviten es a ella misma. De todos modos, ya no me preocupa. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.